Noticentro 1, CMI. CMI cumple 30 años y los conmemora con las 30 grandes noticias que marcaron al país. Especial de CMI La Noticia. Atención conductores, Ministerio de Transporte ordena a autoridades de tránsito la no exigencia de la licencia de conducción física, al igual que las tarjetas de propiedad de vehículos. Colombia en alerta. Contagios diarios siguen aumentando drásticamente. Antioquia y Bogotá, las zonas con más infecciones nuevas. Gobierno advierte que las próximas 3 semanas serán determinantes en materia de contagios por la cepa Omicron en el país. Dolor por el asesinato de un taxista en Envigado, Antioquia. Al parecer, el hombre de 56 años intentó evitar un atraco. Presidente de Francia desata aguda polémica tras anunciar que va a fastidiar a los no vacunados. El Papa Francisco lamenta que en el mundo las parejas ya no quieren hijos, pero sí mascotas. Con Luisa Tobo. Muy buenos días y bienvenidos. CMI cumple 30 años y queremos celebrarlo compartiendo con ustedes un especial que preparamos con las 30 noticias que marcaron el rumbo de Colombia en estas 3 décadas. Hoy, la guerra y la paz. Bienvenidos a CMI 30 años. 30 años de historia. Sin duda alguna, la noticia más importante que hemos transmitido en estos 30 años tiene que ver con la guerra y la paz, un conflicto colombiano de más de 50 años que dejó alrededor de 200.000 personas muertas, más de 80.000 desaparecidas y más de 8 millones de víctimas de todo tipo de delitos. Un conflicto degradado al que finalmente se le pudo quebrar su intensidad gracias a la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, la guerrilla más grande de Colombia. Granada quedó así. Los habitantes de este municipio del oriente antioqueño no se reponen de ver su municipio destruido. Más de 20 horas, 40 valerosos policías se defendieron de por lo menos 700 hombres del bloque noroccidental de las FARC. Fuego nutrido, son más o menos unos 500 hombres, nos disparaban de todas partes. Los guerrilleros primero explotaron un carro bomba y luego lanzaron cientos de cilindros de gas cargados con dinamita. La parte céntrica de Granada quedó prácticamente destruida. Más de 7 cuadras a la redonda del comando de la policía sufrieron averías. El 1 de noviembre de 1998, en las primeras horas de la madrugada, más de 700 guerrilleros de las FARC incursionaban por primera vez en la capital de un departamento, en Mitú. Más de 150 muertos en Mitú entre uniformados civiles y guerrilleros. Esta noche militares tratan de recuperar el control de la zona. Aunque las autoridades no confirman la cifra total de muertos y heridos, CMI conoció que se maneja extraoficialmente la cifra de 130 muertos entre soldados y policías y 30 civiles habitantes del municipio de Mitú. Los combates ya cumplieron 55 horas. El saldo aproximado es de por lo menos 100 soldados y policías muertos y más de 50 heridos. Una cifra que supera la del desastre militar del Bajo Caguán, Caquetá en marzo pasado, cuando el bloque sur de las FARC asesinó a 56 soldados de los batallones 52 y 53 de la Brigada Móvil 3. Toma a la que se sumaba la de Miraflores en el Guaviare y el Villar en el Caquetá. 70 militares muertos, 30 heridos, 8 secuestrados, dicen las FARC. Numerosas bajas no cuantificadas en ambos bandos, dice gobierno. Guerrilla pide a la Cruz Roja, ejército no la autoriza. CMI explica cómo fue el ataque. El noticiero CMI. Los combates fueron intensos, fueron prácticamente 36 horas de combate intenso en el área. Lógicamente, repito, tiene que haber muertos, tiene que haber heridos. Esperamos llegar en la tarde de hoy y poder definir la situación. El área de operaciones militares está comprendida en una vasta zona selvática del Bajo Caguán. CMI pudo establecer que la Brigada Móvil 3 fue trasladada a esta área de Caquetá desde diciembre pasado, fecha en que se iniciaron operativos para contrarrestar las acciones del bloque sur de las FARC. El área es objeto de combates en muchas regiones y no se puede, personal ajeno
las fuerzas que están enfrentadas a ingresar al área, porque todo el que ingrese corre un alto riesgo. Son muchas las imágenes que marcan esta época de guerra entre el Estado colombiano y las FARC. Son muchas las imágenes de dolor que nos dejó ese periodo de la violencia. Hemos decidido detener la mirada y la memoria en una de esas imágenes, marcada por la degradación del conflicto de la que hablamos al comienzo de nuestro programa. Me refiero a la masacre de Bojayá. Un 2 de mayo del 2002, guerrilleros del bloque José María Córdoba se enfrentaron con paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. Los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia de Bellavista y cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana, una pipeta de gas llena de metralla fue lanzada por las FARC y cayó en la parroquia donde por lo menos 300 personas se refugiaban. 70 muertos y más de 100 heridos de la población civil dejan combates entre FARC y paramilitares en Bojayá, Chocó. Autoridades militares y de policía estaban advertidas, reveló defensor. Buenas noches. Por lo menos 70 muertos y 103 heridos dejó la explosión de un cilindro bomba en la iglesia de Bellavista del municipio de Bojayá, Chocó, donde cientos de campesinos, en su mayoría niños, buscaron refugio a los combates que libran en la zona las FARC y los paramilitares. Por falta de condiciones de seguridad, los heridos no han podido ser atendidos. Los campesinos hablan de un número incierto de muertos. Los enfrentamientos entre las FARC y las autodefensas en el municipio chocuano de Bojayá se trasladaron a su casco urbano Bellavista. En la iglesia de la localidad estalló un cilindro bomba. En este sitio se refugiaban precisamente los pobladores, buscando ser excluidos de la confrontación. Al dentro a la iglesia me cayó un cilindro, la Virgen del Carmen, ya andaba conmigo. Los hechos aquí ocurridos no queden impunes. En el mismo año 2002, meses atrás, el 11 de marzo, se produjo lo que ha sido calificado como el mayor secuestro político de la historia de Colombia. El bloque occidental de las FARC, dirigido por Alfonso Cano, penetró en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y, fingiendo proteger a los diputados de un ataque con bombas, se llevó a 12 de ellos. 5 años y 2 meses después, 11 de los diputados fueron asesinados por el Frente 60 de las FARC, que los custodiaba. Un pequeño palacio de justicia se vivió hoy en Cali. Un grupo de guerrilleros de las FARC ingresó a la sede de la Asamblea Departamental y secuestró a sangre y fuego a 12 diputados y 5 trabajadores. 2 miembros de la policía fueron atacados con cuchillos. Uno de ellos murió antes de recibir ayuda. A las 10 de la mañana, cuando los diputados del Valle se preparaban a sesionar, un comando armado vistiendo prendas de soldados del batallón Numancia del Ejército llegaron al recinto de la Asamblea Departamental y alertaron a todos para que evacuaran ante la presencia de un artefacto explosivo. Los falsos militares cerraron las vías de acceso al edificio de la Asamblea mientras se llevaban a 12 diputados y a 4 de sus asistentes en este bus. ¿A dónde nos dirigimos, encargado? Señores, nos llevamos del centro de Cali. El 11 de abril del 2002 estaban trabajando los diputados, Juan Carlos era presidente de la Asamblea y a eso de las 10 de la mañana estábamos hablando por celular, yo lo acabé de llamar, cuando me dijo que luego me llamaba porque acaba de entrar el ejército, que había una amenaza de bomba y que los iban a desalojar. Y desde ese momento pues la vida nos cambió, porque empieza toda una tragedia en Vía Crucis para lograr su libertad. Libertad que nunca llegó, que nos quedamos esperando una negociación entre el gobierno y las FARC. Estuvieron 5 años y 3 meses secuestrados por las FARC y un 18 de junio del 2007 fueron asesinados. Está también alias El Grillo, que es el cabecilla de la cuadrilla 60. Este cabecilla tenía la responsabilidad directa de cuidar a los secuestrados. ¿Quién es el responsable en forma individual?
porque en forma genérica sabemos con certeza que la FARC cometió este crimen. Señaló que el asesinato de los diputados obedece a la paranoia en que se encuentra en este momento las FARC. La familia del exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien según las FARC se salvó de morir porque se encontraba en otro campamento, le pidió al grupo guerrillero pruebas de supervivencia para conocer su verdadero estado de salud. Abogado de 44 años, oriundo de Pradera Valle, es según las noticias el único superviviente del grupo de 12 diputados. Fue concejal y alcalde de su municipio natal. Hoy, su madre y su esposa llegaron hasta la casa de Fabiola Perdomo. En medio del dolor de los demás familiares, no podían ocultar la incertidumbre de no saber si las noticias divulgadas eran ciertas. Que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y vamos a superar esta difícil prueba. Así digan que mi hijo está vivo, pues le daría gracias a Dios nuestro Señor, pero todos los demás para nosotros son como si fueran los hijos. En nombre de las FAREP y de su delegación de paz, queremos expresar nuestro más sincero y público reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y a los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca, los cuales se encontraban retenidos y bajo responsabilidad de nuestra organización. Para muchas personas, la dinámica de la guerra hacía creer que era prácticamente imposible llegar hasta las entrañas de la selva para asestar golpes demoledores al llamado secretariado de las FARC. Pero la historia demostró lo contrario. Gracias a una profunda reingeniería de las fuerzas militares, Colombia vio caer por primera vez a quienes se consideraban intocables líderes guerrilleros. El 1 de marzo de 2008 cayó la primera pieza fundamental, el número 2 de las FARC, Raúl Reyes. Luego cayeron el temido Mono Jojoy y el propio comandante de esa guerrilla, Alfonso Cano. El Instituto de Medicina Legal reveló que una avalancha compuesta por representantes de organismos no gubernamentales, abogados y comunidades religiosas reclamó los restos del comandante guerrillero, alias Raúl Reyes. La última organización en reclamar esta tarde los restos de Raúl Reyes fue la Asociación Jesuciana, de la que es representante esta mujer. Solamente pertenecía al movimiento jesuciano, no conocemos la familia de él. Reyes no fue el único integrante del secretariado que cayó abatido. El Instituto de Medicina Legal reveló detalles de la necropsia que permitió identificar plenamente a Víctor Julio Suárez, alias Mono Jojoy. El protocolo de la diligencia señala que el jefe militar de las FARC murió por esquirlas y aplastamiento. El director del Instituto de Medicina Legal informó que de acuerdo con el protocolo de la necropsia realizado a los restos de 7 guerrilleros, se estableció la causa de su muerte. Hay algunos signos y síntomas de aplastamiento, probablemente como si se hubiera caído algún muro. Y tras la caída de uno de los más buscados comandantes, el turno fue para el máximo líder de la entonces guerrilla de las FARC. En un bombardeo de la fuerza pública cae Alfonso Cano. Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, líder de la guerrilla de las FARC, fue dado de baja en una operación conjunta de la Fuerza Aérea y el Ejército en zona montañosa del departamento del Cauca. Guillermo León Sáenz nació el 22 de julio de 1948 en Bogotá. Fue considerado el líder del ala ideológica dentro de las FARC. Su experiencia en las FARC en gran medida se debió a su cercanía con el ideólogo de las FARC, Jacobo Arenas. Otro de los golpes más duros a la guerrilla fue sin duda alguna la Operación Jaque, que permitió la liberación de 15 secuestrados en poder de las FARC, muchos de ellos con más de 7 años de cruel cautiverio en la selva. Entre los rescatados se encontraba la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y 3 contratistas estadounidenses. Ingrid Betancourt y 14 militares liberados en fantástica operación. Comandantes militares se revelan cómo se realizó el rescate. Ingrid Betancourt relata sus años de cautiverio. La puerta de un avión que se abría lentamente en la base militar de Catán en Bogotá era el último obstáculo entre la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y la libertad. La emoción y la alegría se apoderaron de la ciudadana franco-colombiana, quien descendió apresuradamente las escaleras de la aeronave para pisar tierra firme y buscar el abrazo de los suyos. Abrazo que no sentía físicamente desde hace más de 6 años. Así vivió Ingrid Betancourt sus primeros momentos de regreso a la libertad.
Así regresó del pasado Ingrid Betancourt. Su rostro mostraba la incredulidad de haber vuelto a la vida, por la que hoy le agradeció al cielo en compañía de sus amigos de cautiverio. Para sorpresa de todos, Ingrid seguía siendo la misma mujer fuerte, que hace 6 años fue plagiada por las FARC. Su rostro no había cambiado mucho, y a pesar de la dureza de la selva y de sus captores, lucía bien de salud y de un semblante muy distinto al que mostraban las últimas pruebas de supervivencia. No más llanto. Bueno, pues la liberación de los 3 contratistas estadounidenses, Mark Gonsalves, Keith Stansel y Thomas House, también desató la alegría y la sorpresa, y no solo en sus familiares, sino en todo el mundo entero. Los 3 estadounidenses habían permanecido secuestrados en poder de las FARC 5 años y 5 meses. Estas son las únicas imágenes que se tienen de los 3 norteamericanos al momento de pisar tierra de libertad en el aeropuerto de la base militar de Tolemaida, en el Tolima. Los norteamericanos llegaron con Ingrid Betancourt y el grupo de los 11 miembros del ejército y la policía, también liberados en el operativo. La primera en tener contacto con sus familiares fue la ex candidata presidencial con su madre, doña Yolanda Polesio. Estoy viva, estoy libre. Tristemente, esa misma suerte no la corrieron otros secuestrados en poder de las FARC. El entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su consejero de paz, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía, quienes habían sido secuestrados por las FARC, fueron asesinados por los propios guerrilleros el 5 de mayo del 2003, junto a otros 8 militares que también se encontraban secuestrados. El presidente Andrés Pastrana repudió hoy el plagio del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, pero dijo que el mandatario es el único responsable de su secuestro, porque desatendió las recomendaciones militares de no adentrarse en zona controlada por las FARC. El presidente Andrés Pastrana recordó que los mandos militares de Antioquia le recomendaron al gobernador Guillermo Gaviria no adelantar la marcha pacífica, porque la situación de orden público en el municipio de Caicedo era riesgosa por la presencia de las FARC. Capítulo aparte merece el asesinato del líder político Álvaro Gómez Hurtado, quien fue ultimado el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba la cátedra Historia Política y Constitucional de Colombia. Un magnicidio sobre el cual se crearon muchas teorías y que tomó un nuevo rumbo cuando el secretariado de las FARC, el 3 de octubre de 2020, reconoció ante la JEP haber dado la orden de asesinar a Gómez Hurtado. A las 9:50 de la mañana, Álvaro Gómez terminó de dictar aquí su clase y se dirigió a la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda. Conversó unos minutos con su amigo el político Gabriel Melo y luego bajó con él hacia su carro. A las 10:10 se despidieron. Gómez abordó su vehículo Mercedes-Benz junto con su asistente José Huertas, quien se sentó en la parte de atrás del carro a la izquierda de Gómez. Su escolta, Edgar Rueda, se subió adelante en el puesto de copiloto. Aquí, frente al número 1444, estaban parados los 2 hombres que esperaban la salida de Gómez Hurtado por esta puerta de la universidad. Y efectivamente, por aquí salió el dirigente como lo habían planeado. Según los testigos, fueron estos 2 hombres los que dispararon a Gómez. La orden de asesinar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue dada directamente por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. En este libro negro aparece por primera vez una referencia del propio Marulanda al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado el día 3 de noviembre de 1995, es decir, un día después de ocurrida la muerte del dirigente conservador. Se trata de una carta de Marulanda al Mono Jojoy que dice: sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo. Toda una historia de guerra que tiene su mejor capítulo con la firma del acuerdo de paz, un logro hecho posible tras varios intentos fallidos de poner fin a la guerra a través de una salida pacífica durante diversos gobiernos.
Colombia celebró el 26 de septiembre de 2016 la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP, con lo que puso fin a una guerra de más de 50 años. Emotivo acto en Cartagena pone fin a 52 años de guerra. Gobierno y las FARC firman la paz. Y es que Colombia le da la bienvenida a una nueva era. El presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, le pusieron punto final a 52 años de conflicto armado con la firma del acuerdo de paz. Así se dio inicio a este gran acto, donde luego se cantó el himno nacional en una sola voz por los más de 2.500 invitados aquí en este lugar, seguido de un minuto de silencio para las víctimas civiles, guerrilleros, militares que ha dejado la guerra en estos 52 años. El balígrafo fue el encargado, este instrumento que en esta leyenda decía: las balas escribieron nuestro pasado, la educación nuestro futuro. Un final de la guerra que tuvo muchas opciones fallidas. Desde el gobierno de Belisario Betancur y las conversaciones en Uribe Meta, que dieron como resultado un cese el fuego y el nacimiento de la Unión Patriótica, movimiento al que le fueron asesinados más de 3.000 militantes. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de Ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Tras la nueva constitución de 1991, voceros del presidente César Gaviria se reúnen en Cravo Norte con la entonces coordinadora guerrillera Simón Bolívar y acuerdan iniciar diálogos en Caracas. Conversaciones que luego se trasladan a Tlaxcala en México con el golpe de Estado en Venezuela contra el entonces presidente Hugo Chávez. Este es el balneario La Trinidad, donde antiguamente funcionaba una fábrica de textiles. Ahora será el escenario donde la guerrilla y el gobierno colombiano iniciarán una nueva ronda de conversaciones. México está de puertas abiertas para la paz de Colombia. Nosotros seremos muy respetuosos de ese proceso. Respondemos a una solicitud que nos hizo el gobierno del presidente César Gaviria y lo hacemos con el ánimo de contribuir de manera respetuosa en la medida que lo soliciten las autoridades del pueblo colombiano a un proceso de paz que a todos nos interesa en América Latina. Diálogos que terminan en fracaso tras el secuestro y posterior muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán Quintero. Tras la llegada al poder, el presidente Andrés Pastrana se reúne con el jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, y arranca un nuevo proceso de paz. Buenas noches. La esperada reunión entre el presidente de la República y el jefe de las FARC, prevista para 8 horas, se prolongó por 2 días. Culminó la tercera reunión entre el presidente de la República, Andrés Pastrana, y el máximo jefe de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. A las 8:20 de la mañana llegó el presidente a San Vicente del Caguán. Luego debió esperar en el batallón Cazadores a que la fuerte lluvia diera tregua para poder desplazarse al caserío Los Pozos. A las 9:45 descendió del helicóptero 004 de la Fuerza Aérea. El jefe de las FARC, Manuel Marulanda, lo recibió con cordialidad. Luego siguieron los saludos de Joaquín Gómez, el Mono Jojoy y Alfonso Cano. Un proceso que arrancó con la imagen de la silla vacía por parte de Manuel Marulanda Vélez, quien no llegó a la cita alegando problemas de seguridad. ¿Por qué no asistió Tiro Fijo a la cita con La Paz? Gobierno y FARC dicen que el proceso sigue adelante. Hoy es un día optimista para Colombia. Los ojos de todo el país y de más de 150 naciones estuvieron hoy sobre San Vicente del Caguán en la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En su avión presidencial llegó Andrés Pastrana a San Vicente del Caguán. En la Plaza Los Fundadores lo esperaba a él y a Manuel Marulanda todo el dispositivo de seguridad. Hombres de las FARC rodearon el lugar donde se sentarían los invitados. Y allí quedó vacía la silla del personaje legendario que incumplió la cita con La Paz. Un poco más de 3 años después, el 20 de febrero de 2002, se rompen los diálogos tras el secuestro de un avión de Aires en el que viajaba el senador Jorge Eduardo Hechen, quien entonces fue secuestrado por la columna móvil Teófilo Forero comandada por alias El Paisa. Sobre las 8:35 de la mañana decoló del aeropuerto Benito Suárez de Neiva el avión de Aires HK-3951X, vuelo 8091 que cubría la ruta Florencia-Neiva-Bogotá.
2 minutos después de estar en vuelo, 4 personas que abordaron el avión en Neiva y que estaban sentadas en las sillas de atrás amenazaron a los pasajeros y se apoderaron de la cabina del avión. Y fue con la llegada al poder del presidente Santos que se inicia el que se iba a convertir en el proceso definitivo que significaría la dejación de armas por parte de las FARC y su reincorporación a la vida civil. Se inician diálogos secretos y se establece una agenda que da paso al primer encuentro público de las dos partes en Oslo. Después recibimos una larga carta de Henry Acosta en la que nos relataba una conversación con el presidente de la República en la que él aceptaba que sí, que eso era sensato y que se podría iniciar una negociación en base a esos dijéramos, principios. De Oslo, los diálogos llegan a La Habana, Cuba. El presidente Juan Manuel Santos anunció a través de una declaración que su gobierno está desarrollando conversaciones exploratorias con las FARC. El jefe de Estado aseguró que los resultados de los acercamientos se conocerán en los próximos días. Al comenzar su tercer año de mandato, el presidente Juan Manuel Santos sacó esta noche de su bolsillo la llave de la paz y reveló que su gobierno ha tenido acercamientos con las FARC. Entre 2012 y 2016, el Estado colombiano y las FARC negocian un acuerdo de paz que supone el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del continente. El momento más emotivo, sin duda, fue precisamente cuando en una sola voz se unió ese gracias y sí se pudo, cuando alias Timochenko ofreció disculpas, perdón por todo el daño, el dolor que ha ocasionado la guerrilla de las FARC durante estos más de 50 años y a todos los colombianos y a todas las víctimas, más de 8 millones de víctimas. En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Se inicia por primera vez el desplazamiento de las FARC desde sus campamentos a zonas de concentración y las armas empiezan a quedar bajo la vigilancia de la ONU hasta su entrega total. Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida a la paz. El trago amargo fue la pérdida del plebiscito que buscaba que los colombianos ratificaran en las urnas el acuerdo de paz firmado. Comenzó a ganar el no. Atención, última hora. Gana el no. Sí, 49.89%. No, 50.10%. La mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Sin embargo, solo 5 días después, el viernes 7 de octubre de 2016, el presidente Santos ganaba el Premio Nobel de Paz. Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos. Un nuevo y definitivo acuerdo fue firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Comienza el posconflicto en Colombia. El gobierno y las FARC firmaron el nuevo acuerdo de paz que puso fin a 52 años de guerra. Sobre las 11:30 de la mañana en el Teatro Colón, con su capacidad a full, los 800 invitados entre diplomáticos, víctimas, congresistas, magistrados de las altas cortes, entre otros, esperaban la entrada de los negociadores del gobierno y las FARC, que fueron recibidos con un fuerte aplauso, así como al presidente Santos, para dar inicio a lo que fuera una ceremonia sencilla, sobria, que duró aproximadamente 1 hora. La reflexión en estos 5 años es que la guerra no favoreció en términos concretos al país, dado que su prolongación permitió también que sectores del poder económico, político y social se beneficiaran y aprendieron a vivir de la guerra y a fortalecer sus intereses en medio de la guerra, bajo el sufrimiento de todo el país, de las mayorías del país. El acuerdo de paz es sin duda una de las noticias más importantes de los últimos 30 años. Muchos dicen que la más. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz acabó con una guerra de más de medio siglo, porque se han salvado miles de vidas y miles de víctimas.
Y así terminamos nuestro primer capítulo de este especial CMI 30 años. 30 años de historia. Los esperamos mañana para seguir recapitulando los hechos noticiosos que han marcado este periodo de la vida de Colombia. Hong Kong le cerró sus puertas a 8 países, incluido Estados Unidos, y puso en marcha otras restricciones con el fin de intentar frenar la propagación de la variante Omicron. La OMS recomendó aislamientos de 14 días y reiteró la necesidad de vacunar al 70% de la población. Y el presidente Emmanuel Macron desató una aguda polémica en Francia después de que confesó tener muchas ganas de fastidiar a quienes no se han vacunado contra el COVID-19. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La explosión de casos en todo el mundo provocada por la desenfrenada propagación de la variante Omicron ya ha obligado a varias naciones a tomar medidas para blindarse, como lo hizo el gobierno semiautónomo de Hong Kong, que anunció la prohibición de la llegada de pasajeros procedentes de 8 países con el fin de intentar frenar el avance de esta virulenta cepa del coronavirus. La prohibición afecta a los vuelos procedentes de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, India, Pakistán y Filipinas, cuyos connacionales no podrán aterrizar en la excolonia británica. Además, las personas que hayan estado en estos países no podrán tomar vuelos a Hong Kong, aunque se trate de una escala en este territorio. Aunque el número de casos de Omicron se ha disparado, algunos países, empezando por Estados Unidos, han reducido los periodos de aislamiento o cuarentena en un intento por permitir que las personas asintomáticas regresen a sus actividades más rápidamente. Por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda los aislamientos de 14 días. Es el lapso ideal para frenar la circulación del virus. La OMS recordó que unos 128 países han notificado casos de Omicron y apuntó que aún no disponen de suficientes datos para decir que sea más leve que otras variantes del coronavirus. El presidente Emmanuel Macron desató una aguda polémica en Francia después de que confesó tener muchas ganas de fastidiar a quienes no se han vacunado contra el COVID-19, advirtiendo que los presionará tanto como sea posible, limitando el acceso a aspectos clave de la vida. El alboroto causado por los comentarios de Macron provocó un nuevo retraso a la aprobación de la legislación destinada a endurecer las reglas por el COVID en Francia, en un momento en el que el país enfrenta tasas de infección diarias récord impulsadas por la cepa Omicron. El Papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante su primera audiencia general en este 2022 y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar de los niños, asegurando que es una nueva forma de egoísmo que nos quita humanidad y la civilización se vuelve más vieja. Mientras apeló por la adopción, asegurando que muchos niños necesitan una familia y pidió que se faciliten los procesos para que puedan hacerlo. Miles de manifestantes irrumpieron en el ayuntamiento de Almaty, la capital económica de Kazajistán, donde el aumento de los precios del gas desató un descontento social sin precedentes que se ha expresado en las calles. Pero las movilizaciones han sido fuertemente reprimidas y se reportan problemas para acceder a Internet a nivel nacional, y desde el gobierno kazajo prometieron una respuesta firme para contener la situación, que obligó al presidente Kassym-Jomart Tokayev a cesar su gobierno y decretar el estado de emergencia como respuesta. Atención conductores, Ministerio de Transporte ordena a autoridades de tránsito la no exigencia de la licencia de conducción física, al igual que las tarjetas de propiedad de vehículos. Colombia en alerta, contagios diarios siguen aumentando drásticamente. Antioquia y Bogotá, las zonas con más infecciones nuevas. Gobierno advierte que las próximas 3 semanas serán determinantes en materia de contagios por la cepa Omicron en el país. Ante el incremento de casos positivos por COVID-19 que enfrenta Cali, la Secretaría de Salud pide a los empresarios que regresen a la modalidad de teletrabajo. Alarma en Cartagena. Camas UCI de adultos registran 61% de ocupación, mientras que UCI pediátrica ya tiene ocupación del 74%. Suspenden y modifican eventos del Carnaval de Barranquilla organizado en la 44 porque los organizadores no están en capacidad de controlar los aforos. Frente al aumento abismal de contagios en Medellín, la Secretaría de Salud
habilitó 12 nuevos puntos para pruebas gratis. Dolor por el asesinato de un taxista en Envigado, Antioquia. Al parecer, el hombre de 56 años intentó evitar un atraco. Admiten tutela contra el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, expedido por decreto por la alcaldesa Claudia López. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Colombia ya no será obligatorio portar en físico la licencia de conducción ni la tarjeta de propiedad de los vehículos. Así lo confirmó el Ministerio de Transporte. Pero Stick Luenga nos tiene los detalles de esta medida. Stick, ¿ya se está aplicando en las vías esta regla? Muy buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo y feliz tarde. Pues sí, mire, es una circular que emitió el Ministerio de Transporte y ya los organismos de tránsito y transporte a nivel nacional están aplicando esta norma. Para hablar sobre este tema nos acompaña el coronel Héctor González, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá. Coronel, bienvenido a CMI. Por favor, explíquele a todos los colombianos cómo funciona esta norma que expide el Ministerio de Transporte en este momento. Bueno, Stick, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia de CMI. Y efectivamente, desde el día lunes se entró en vigencia esta nueva normatividad. Es algo que esperamos ayude no solamente a que se haga conciencia por parte de todos los actores viales de la importancia de tener los documentos. Si bien ahora esta norma nos permite tenerlos virtualmente, que es una gran facilidad a partir de la tecnología, también el tener sistematizado todo este tipo de información, pues para nosotros como autoridades de tránsito nos va a facilitar también el ejercicio de poder hacer la revisión y saber si esos documentos están o no en regla. Coronel, eso quiere decir que la noticia es que ya no es obligatorio tener el físico de la licencia de conducción y de la tarjeta de propiedad del vehículo que uno vaya conduciendo, sea un vehículo particular o una motocicleta, pero es el conductor quien debe revisar en la página de mostrarle al agente de tránsito. En mi concepto es totalmente así como tú lo manifiestas. ¿Cuál es la invitación? Hombre, si yo soy propietario de un automotor, llámese moto, carro, bus, lo que quiera que sea, yo soy la persona que como actor vial me debo preocupar porque mi información esté actualizada. Entonces, la invitación para todos los actores viales es que hagan una revisión de cómo están todos los datos en el RUN, que hagan una revisión de que no tengan ningún error y también que adicionalmente, si es del caso, invitarlos a que hagan un escaneo de esos documentos y que lo tengan en sus teléfonos celulares para que en caso de que sean requeridos y que por algún motivo hayan olvidado los físicos, tengan el soporte digital. ¿Por qué? Porque hay sectores, y especialmente en las vías nacionales, donde no va a haber señal de celular y va a ser muy difícil que un agente de tránsito pues haga la consulta si no tiene red. Por eso la invitación es a que hagamos todos el ejercicio juntos y tengamos, uno, la información actualizada en el RUN y dos, fuera de tener los físicos, que es el deber ser, también tengan el escáner de esos documentos a la mano. Coronel, muchas gracias. Aprovecho para hacerle otra pregunta de otro tema. Plan Éxodo, ¿qué prevén las autoridades? ¿Qué se estima la proyección de vehículos que entrarían a Bogotá durante el fin de semana, que sabemos que llegarían muchas personas de viaje? Sí, precisamente durante el transcurso de esta semana hemos venido teniendo unas reuniones desde la Dirección de Tránsito y Transporte, con la Secretaría Distrital de Movilidad, con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, con el alcalde de Soacha. ¿Por qué? Porque se va a hacer un plan piloto. Ese plan piloto tiene que ver con la puesta en marcha del pico y placa en todos los ingresos a Bogotá a partir del día 10 de enero. Eso va a obligar, y la invitación para todos los actores viales que quieren retornar de su descanso, que tengan muy presente de que va a haber entrada libre hasta las 12 horas del día lunes, pero a partir de las 12 horas ya empieza a funcionar el pico y placa por todos los ingresos a Bogotá. Escúchenlo bien, tengan esto presente para que programen su regreso oportunamente, háganlo con tiempo. Si tienen la disposición de venirse antes, hombre, pues vénganse anticipadamente el día domingo.
vamos a tener toda la capacidad de la seccional de tránsito y transporte, de los diferentes agentes civiles de la Secretaría de Tránsito también apoyando este plan retorno, y ya se coordinó con los municipios vecinos a la capital para que tengan en cuenta de que no solamente va a funcionar el pico y placa, sino que también sobre las vías nacionales pues no va a ser fácil que usted se pueda parquear a quedarse esperando a que le pase el tiempo del pico y placa, no sería lógico. Por eso cualquier espacio que nos están permitiendo, queremos aprovecharlo para decirle, por favor, madrúguele al retorno, véngase temprano, planifique su horario de regreso, que aquí vamos a estar todas las autoridades pendientes y facilitando precisamente su llegada a casa. Muchas gracias, coronel. Una proyección de cerca de 1.500.000 vehículos que se movilizarían a nivel nacional, y solo en Bogotá serían más de 300.000. Y vamos a hablar de otra importante noticia y tiene que ver con el drástico aumento en los contagios por COVID-19 en Colombia. Las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Salud, los nuevos casos, 12.353 nuevas infecciones. Los casos activos subieron a 63.608. Los fallecidos reportados en la última jornada, otros 39. El total de fallecidos por COVID-19, 130.100 víctimas. Recuperados aumentaron con más de 2.000 para un total de 4.990.966. Y el comportamiento de la pandemia en este nuevo año 2022, el 1 de enero, 12.415 contagios registrados, 44 fallecidos. El 2 de enero, 11.318 contagios, 40 fallecidos. 3 de enero, 9.848 contagios, 35 fallecidos. Ayer 12.353 contagios, 39 fallecidos. Tenemos un ascenso claro en el número de contagios, personas positivas, hoy 11.300 colombianos, unas COVID UCI, más o menos entre el 20 y el 40% de acuerdo a las diferentes regiones de nuestro país, unas UCIs no COVID, en promedio 70 y hasta 90% en algunas áreas de nuestro país. Un porcentaje de nuestra población vacunado con al menos una dosis, más del 80%. Hoy hacemos un llamado a la cordura a nuestros colombianos a que nos vacunemos todos, por favor, masivamente, y sobre todo a continuar con distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos, ya que no queremos seguir en aumento de las personas con contagios, hospitalizados y UCI. Es toda la información hasta el momento. Me despido desde el occidente de Bogotá. Informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Y a esta hora la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronuncia sobre la intervención en el Portal Américas y las más recientes cifras de inseguridad en la capital, entre otros temas. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Qué más ha dicho la mandataria? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque la alcaldesa Claudia López se acaba de referir a la intervención en el Portal Américas anunciada por el ministro de la Defensa. La alcaldesa ha dicho que esta intervención no es nueva, que inició en agosto y que Bogotá es autónoma en manejar la seguridad. Por tal motivo, la única estrategia a implementar será la diseñada por la Alcaldía Mayor de la ciudad y la que se presentó hoy, con la que prometen reducir en un 15% los homicidios, reducir la pobreza, el desempleo e impulsar la reactivación económica en el 2022. El plan de seguridad y convivencia de Bogotá lo hace la Alcaldía y la Policía Metropolitana, lo acabamos de presentar con lujo de detalles, es el que se va a ejecutar y es el único plan de seguridad y convivencia en Bogotá. Muy bien, la alcaldesa, como usted lo decía, presentó el balance de lo que fue la seguridad durante el año pasado en Bogotá. Preocupa que cerramos con un incremento significativo en el número de homicidios, en el robo de vehículos y también de motocicletas. En particular, cerramos el año con 3 dolores profundos. El incremento del 7% en el homicidio, cuando veníamos siempre, año tras año, decreciendo. El 2021 desafortunadamente no fue así. El incremento del 12% en el hurto violento, en el atraco violento, que causa una enorme zozobra, por supuesto, en nuestra ciudad, y a nosotros y a todos nos duele cada vez que vemos un acto de esta naturaleza. Y también el incremento en el hurto a personas.
Muy bien, entonces la alcaldesa Claudia López por ahora descarta la presencia militar anunciada por el Ministerio de Defensa en el Portal de las Américas. Dice que el único respaldo de la Brigada 13 serán los 300 policías militares que llegaron a Bogotá en el mes de agosto y que no llegará más ejército. Nosotros nos despedimos por lo pronto desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diana Giraldo en Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y en las 2 terminales de transporte de Medellín y otros 10 puntos de la ciudad fueron habilitados distintos puestos de pruebas COVID-19 ante la presión hospitalaria en los servicios de urgencias. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, la saludo a esta hora desde la terminal de transportes del sur de Medellín. Llegar hasta aquí es muy sencillo. Este es el ingreso de los buses. Este es uno de los 12 puntos habilitados para hacer las pruebas gratuitas de COVID-19. Miren, está al límite y esto precisamente se originó porque como las EPS en este momento se encuentran tan saturadas, están otorgando citas para la prueba a los 3 días después de haberla pedido y luego otros 3 días para practicarse la prueba y luego otros 2 días para el resultado. Es decir, el resultado se está tardando en este momento entre 7 y 9 días por la saturación y la presión. A continuación les contamos dónde se pueden practicar de manera gratuita estas pruebas. Ante el incremento de síntomas de COVID-19 y la saturación en los servicios de consultas, la Secretaría de Salud habilitó 12 puntos en las juntas de acción comunal de Manrique, Pedregal, Cristo Rey y Villa del Socorro, además en las terminales de transporte. Es muy cómodo, eligieron un espacio muy grande y tienen bien controlada la atención. Aunque en la terminal del sur la asistencia es masiva, el tiempo de atención es máximo de 20 minutos. Llegué a las 8 pasaditas. Ya llevo aquí 15 minutos y pues la fila ha ido avanzando. Aunque el departamento continúa con una ocupación UCI por encima del 85%, las autoridades locales hicieron un llamado a la calma. Una invitación a que si tienes síntomas gripales, tales como dolor de cabeza, fiebre moderada, dolor de garganta, llames a tu EPS y te quedes en casa. Estamos congestionando el mismo y estamos retrasando atenciones vitales que requieren una atención inmediata. Y recordaron que la dosis de refuerzo es necesaria y aún no se ha agotado. Y hay otra noticia dolorosa aquí en el departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Envigado, porque un taxista fue asesinado. Las autoridades investigan un posible robo. Cuando los patrulleros subieron, lo encontraron con 21 puñaladas, estaba vivo, pidiendo auxilio. Hoy Elizabeth despide a su tío con dolor. La víctima tenía 56 años y 30 de ellos los dedicó a trabajar en el transporte público. La mujer relató que el hombre recogió a un pasajero que lo atacó con arma blanca en una vereda del municipio de Envigado. El sujeto se cambió de ropa, dijo que iba de viaje, que se iba a ir de la ciudad. Gracias a Dios, pues, no sé, a mí Dios me iluminó y yo hice una llamada al teléfono de mi tío, la cual cuando yo llamé los patrulleros tenían el teléfono y pudieron confirmar que era un robo y que ya mi tío estaba pues allá arriba. Cuando ellos subieron ya mi tío lo único que pidió fue ayuda. La víctima no aguantó la gravedad de las heridas y falleció. Pero esto es una situación muy difícil, es una situación muy incómoda para todos porque él era un hombre soltero. Él era una persona muy correcta, una persona muy trabajadora, era muy cariñoso, era una persona honesta. La policía confirmó que el presunto asesino fue capturado. Por la reacción oportuna del cuadrante se llega al lugar de los hechos, en donde se logra dar captura a esta persona. A esta hora es velado Albeiro Blandón y sus exequias se cumplirán a las 3 de la tarde. Y esta es una triple tragedia porque nos ha confirmado la familia que los padres del taxista también fallecieron este año. Es la información que reportamos a esta hora de la tarde, siendo las 12:14. Hernán Muñoz para Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y en Barranquilla, organizadores del Carnaval de la 44 anunciaron que suspenderán uno de sus desfiles más extensos y modificarán otros. La decisión la adoptan por la dificultad para controlar los aforos. El Cibeleño, buenas tardes, usted tiene los detalles.
Muy buenas tardes. Bueno, hay que aclarar que este desfile de la 44 y estos dos eventos particularmente suman 9,5 kilómetros. Es decir, los organizadores no estarían en capacidad de cumplir con los aforos exigidos por el gobierno nacional. Por ello, adoptan esta decisión. Entre tanto, los tradicionales eventos realizados por Carnaval SAS se llevarán a cabo con toda normalidad y cumpliendo de manera muy estricta con los protocolos de bioseguridad. Al no estar en capacidad de controlar los aforos, la Fundación Carnaval de la 44 postergará para el 2023 el desfile de la carrera 8 y trasladará para la carrera 44 el de la 21. Ambos desfiles cumplen un recorrido de 9,5 kilómetros. Por ser eventos masivos y populares, no podemos nosotros controlarlos y no queremos ser irresponsables de que mañana más tarde se nos señale que por culpa de esa irresponsabilidad, porque no tenemos los recursos para controlar 500.000 personas en la 21 y 400.000 personas en la 8, no tenemos los recursos para controlar. Entonces, de realizarse los dos eventos, el costo en vallas y logística tendrían una inversión de 800 millones de pesos. Pero nosotros vamos a realizar 6 eventos en la propuesta cultural del Carnaval de la 44, que aquí se las comparto, y son eventos que sí los podemos nosotros, como dice la ley, responsabilizarnos por los que asistan a esos eventos, como el caso del piloto de las terrazas carnavaleras, sábado y domingo de carnaval por la 44, y además que lo van a ver por televisión en directo. Entre tanto, la Fundación Carnaval de Barranquilla seguirá con sus eventos, en los cuales controlarán aforos, exigirán el carnet de vacunación y el uso permanente del tapaboca. Estamos listos para hacer un carnaval con unas medidas de bioseguridad estrictas, con unos protocolos establecidos que estaremos revisando semana tras semana de acuerdo a la evolución de nivel de contagios. El mensaje a los ciudadanos es que cumplan estrictamente las medidas de bioseguridad. Y en otras informaciones, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a 2 presuntos responsables de cometer un hurto en un almacén de cadena en el norte de la capital del Atlántico. Las personas y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por medio de capturas de pantallas tomadas de la cámara de seguridad del establecimiento comercial, se observa a los 2 presuntos asaltantes tomar los elementos del almacén de cadena ubicado al norte de Barranquilla, los cuales fueron recuperados por las autoridades tras iniciar una persecución. Las unidades del modelo de la vigilancia comunitaria por cuadrantes son alertadas por la misma comunidad y por la red de apoyo, donde en persecución logran alcanzar y ubicar a las personas que habían hurtado este establecimiento, logrando la recuperación de 17 botellas de whisky, una paca de leche y un altoparlante Bluetooth. También la incautación del vehículo en donde se movilizaban. Las autoridades agradecen a la comunidad alertarlos cuando ocurran este tipo de hechos delictivos. Esta es toda la información desde el norte de Barranquilla. Elsie Beleño, Noticentro 1 CMI. Elsie, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar es... Ante el incremento de casos positivos en Cali, la Secretaría de Salud pide a los empresarios que regresen a la modalidad de teletrabajo. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ante el incremento de casos positivos por COVID-19 que enfrenta Cali, la Secretaría de Salud le pidió a los empresarios que regresen a la modalidad del teletrabajo. Benjer Dos Santos, muy buenas tardes, usted tiene los detalles. Buenas tardes. Precisamente en Cali el panorama continúa igual. Las personas en aumento por COVID-19 siguen asistiendo a hacerse su prueba. La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, habló a los empresarios para que por lo menos vuelvan al teletrabajo por 2 semanas. Ante el incremento de casos positivos por COVID-19 y la ola de contagios por la que atraviesa la capital vallecaucana, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, pide a los empresarios que regresen a teletrabajo por lo menos 2 semanas en las que esperan todo esto haya bajado. Actualmente, de cada 100 pruebas COVID que se toman en la ciudad, el 40% salen con resultado positivo. De tal manera que cualquier persona a nuestro alrededor puede estar contagiada. También hago un llamado a los empresarios, a los que puedan, las empresas que puedan y en lo posible trabajar de manera virtual, y si las personas están de manera presencial, que las personas trabajen con el uso permanente del tapabocas y evitar
los contactos, compartir el café, compartir el desayuno, los almuerzos, los refrigerios, ese tipo de reuniones, así sean dentro de la oficina o en los mismos espacios de las empresas, por favor, evitarlos por lo menos en las siguientes 2 semanas. Habitantes de la ciudad aseguran que la rápida propagación del virus se debe a las fiestas celebradas el fin de año. Ahora nos vamos para el municipio de Buga, porque allá se encuentra encadenado en las puertas de su EPS un adulto mayor de 63 años. Todavía no le han dado sus medicamentos y piensa quedarse ahí hasta que la EPS responda. Don José Guillermo Campo es el adulto mayor de 63 años que sufre paraplegia y desarticulación de miembros inferiores, además de otras enfermedades que lo aquejan. Él tomó la decisión de encadenarse en las puertas de su EPS en Ensanar, en el municipio de Buga, según nos cuenta, porque hace más de un mes no recibe medicamentos ni los insumos para controlar su enfermedad, que ya tiene deteriorado su estado de salud. Hace ya más de un mes no me dan insumos, como colostomía, como barreras de paracolostomía, por donde defeco, como sonda, pan de orino. Y no solamente a mí, sino a muchos usuarios, la mayoría de los usuarios les están debiendo, Ensanar está debiendo autorizaciones de 4 y 5 meses, medicinas de alto costo, no las dan y nos tienen embolatados. ¿Qué van a hacer con Ensanar o qué está pasando en Ensanar? Hasta este momento ningún funcionario de las oficinas de Ensanar de la ciudad de Buga se ha manifestado. Intentamos comunicarnos con uno de los representantes y fue imposible. Don José Guillermo permanecerá encadenado hasta que resuelvan su situación. Luisa, por ahora esa es toda la información que tengo desde la ciudad de Cali. Benjer Dos Santos, Noticentro 1 CMI. Benjer, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Admiten tutela contra el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Integrantes de la lista a la Cámara por Bogotá interpusieron una tutela en contra del POT decretado por la alcaldesa Claudia López. La demanda fue admitida por un juez de la capital. Lina María Sandoval tiene los detalles. Lina, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Mire, con esta tutela los integrantes de la lista a la Cámara por Bogotá del Partido Salvación Nacional, que recordemos revivió hace poco por una decisión del Consejo Nacional Electoral, piden la protección a los derechos al debido proceso y la participación y buscan suspender el plan de ordenamiento territorial decretado por la alcaldesa Claudia López. Esta tutela, como usted lo ha dicho, ya fue admitida, pero además los integrantes, estos candidatos a la Cámara del Partido Salvación Nacional, también buscan la suspensión del POT a través de una acción de nulidad que radicarán en los próximos días. Esta es una gran noticia que queremos compartir con ustedes. Nosotros no somos políticos, somos académicos, somos profesionales, somos empresarios. Tal vez por eso estamos acostumbrados más a actuar y no solo a hablar. Este es el primer paso para salvar a Bogotá. Esperen muy pronto la demanda por nulidad. Y en noticias relacionadas con las víctimas del conflicto, la entidad que atiende a esta población, la Unidad de Víctimas, reportó que en el 2021 se entregaron más de 120.000 indemnizaciones y fueron priorizadas más de 5.000 víctimas en el exterior. Según el informe de la Unidad de Víctimas, en el 2021 fueron reparados 50 colectivos de víctimas. Logramos el pago de indemnizaciones de 126.000 indemnizaciones, acumulado más de 300.000 indemnizaciones en el gobierno del presidente Iván Duque. Además, más de 5.000 víctimas fueron reparadas en el exterior. 5.140 víctimas en el exterior, llegando casi al 40% de esas 26.000 víctimas que tenemos allí en el exterior. De acuerdo con el reporte de la Unidad de Víctimas, también se entregaron más de 7.400 giros a víctimas del conflicto en Bolívar y el archipiélago de San Andrés en el año 2021. Asimismo, se indemnizó a más de 1.800 sobrevivientes del conflicto en el departamento del Huila con una inversión histórica de más de 15.000 millones de pesos.
Y precisamente desde la unidad de víctimas reportaron que en el 2021 atendieron más de 100 desplazamientos y confinamientos en el territorio nacional. Luisa, esta es la información por el momento. Continúe usted con más noticias. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina, muchas gracias por toda su información. Hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Rosa de Guadalupe y a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.